tan leales como infieles, tan diversas, tan estables, tan inciertas, tan previsibles, tan... Otro aire, en la radio de la universidad, la radio para todas las voces. 17:02 y vamos a sumar un poco en este horario, vamos a empezar a actualizar lo que está pasando a partir de el fallo de la Corte Suprema de Justicia confirmando la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que esto significó. Desde, primero, el repudio a este nivel de intromisión de la Corte Suprema en, si se quiere, en un contexto de judicialización de la política, y después también está lo que ha generado en un montón de sectores que ahora estábamos viendo, están manifestando entre Plaza de Mayo, donde está la ya tradicional movilización de los y las jubiladas, un poco en la casa frente a la casa de la expresidenta y en distintos puntos del país también. Pero decía, sumar algunas voces, entre ellas la del Movimiento Agrario de Misiones, que está, ahí vamos a charlar un rato con Salvador Torres, que es el secretario general del MAM, a quien tenemos en línea y a quien agradecemos esta posibilidad. Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a la audiencia. Dos temitas queríamos charlar con vos. Un poco esta impresión de cómo ve el MAN lo que está pasando con el fallo de la Corte y después meternos también con una denuncia que ustedes presentaron, en este caso, contra el presidente Javier Milei. ¿Cómo están siguiendo ustedes lo que pasó ayer con este fallo? Sí, nosotros, no solo con lo que pasó ayer, venimos de antes, viendo esta situación de la que consideramos una intromisión directa de la intromisión directamente de la justicia en las cuestiones políticas, la falta de división de poder en este caso, ¿no es cierto? Vaya casualidad que justo cuando Cristina anuncia una causa ya que tiene varios años en proceso, y justo cuando Cristina anuncia que va a ser candidata, en pocas horas se podía decir que sacan un fallo de este tipo, del que todos sabemos que no carece totalmente de fundamento, que no hubo forma de vincular de ninguna manera a Cristina Kirchner con ninguna acción de corrupción. Se lo vinculó más públicamente, más desde los medios, pero concretamente con pruebas nunca pudieron presentar ningún tipo de prueba. Entonces esto se torna muy difícil. Nosotros consideramos que es un ataque directamente a la democracia, porque sí. Pensaba, Salvador, además, una corte que no resolvió, por ejemplo, para ponerle límites a lo que significó el decreto 7023, lo que significa ese decreto, afectando particularmente a sectores tan vulnerados y entre ellos también afectando a pequeños productores como los nuestros, ¿no? Como ustedes en este caso. No, sin duda también en casos que está claro que hay una corte que juega del lado del poder económico, del lado del poder político, y no le importa en absoluto la justicia, sino hacía tiempo que el DNU 70, que fue el de Materbatero, hubiera caído, ¿no es cierto? Para esa cosa la justicia es lenta, se estira, y bueno, y para meterse en cuestiones políticas funcionan muy rápido. Realmente lamentable para nosotros, por no solo el hecho porque sea Cristina, digamos, acá no es que se hace una defensa únicamente a la persona de Cristina, sino a un sistema, ¿no es cierto? Un sistema que para nosotros tiene que funcionar bien, tiene que funcionar para todos.
Así como funciona para uno, para otro, ¿no? Y no es lo que está pasando, lamentablemente. Sí. Salvador, y pensaba un poco también ahí en las expectativas que pueden tener ustedes, porque recordémosle a nuestros oyentes que el MAM y APAM hicieron una denuncia penal, una presentación contra el presidente Javier Milei. Contanos de esa presentación, en qué instancia está y qué expectativas tienen. No, nosotros hicimos, en verdad, somos productores de diferentes organizaciones, pero hicimos como productores. Y hicimos una presentación del juzgado federal de Oberá, y bueno, que estos días directamente pasó a Comodoro Pi, a la justicia, porque consideran ellos como el decreto se generó en Buenos Aires, entonces se pasó ahí, y bueno, no pasó nada, digamos. Lo único que hubo un cambio por el lugar, digamos, un cambio de juzgado. Y bueno, ahora quedamos a la espera que por ahí se mueva el caso, digamos. El hecho de haber cambiado juzgado no significa mucho, digamos, porque es parte de un proceso de bueno, dilación también, ¿no? De ir dilatando. No, yo lo que pensamos, sí, puede ser. Lo que pensamos que por ahí las denuncias que van en contra de los principales personajes del poder del país, como el caso de Mauricio Macri, terminan por casualidad siempre en ese juzgado, digamos. Así que por ahí es una más, ojalá que nos equivoquemos, digamos, que realmente lo tomen en serio. Nosotros vamos a tratar por ahí con los pocos recursos que tenemos de dar seguimiento al tema, para ver cómo avanzamos. Esto se dio a partir de que presentamos un abogado, no sé por qué fue a ver, a preguntar, y bueno, a partir de ahí se trasladó a Comodoro Pi. Así que bueno, estamos a la expectativa. Es decir, ustedes van a ser querellantes en esta causa, ¿o no? Sí, nosotros estamos trabajando en otra cuestión que posiblemente entremos como querellantes, todavía no tenemos bien definido, pero la idea es incorporar una demanda por pérdidas, digamos, que fue teniendo el productor a partir de este decreto. Sí. Nosotros con el decreto teníamos una realidad que tenía que ver con los precios, y estábamos destinados a cobrar determinado monto por la hoja verde, y a partir del decreto venimos perdiendo. Entonces, posiblemente hagamos una demanda por falta de ganancia, por pérdida de ganancia, ¿no? Por los daños que... sería por perjuicio directamente, ¿no? O sea, Salvador, ¿y cómo viene? ¿Ya no queda nada de la protesta que veníamos contando, o hay todavía en algunos lugares pequeños productores que están reclamando? Sí, no, sigue habiendo un enorme disgusto, hay gente que quiere volver a tomar las medidas de fuerza, pero está todo muy difícil porque, bueno, ya a esta altura el avance de cosecha, ya es muy difícil poder, es lo que pasa siempre. Por eso casi siempre tanto el gobierno como los industriales, cuando hay una protesta como la que hubo, tratan de hacer una promesa a un mes, a mes y medio, como prometieron en zona centro, cosa de dilatar las cosas, porque una vez que está de entrada la cosecha, después ya es muy difícil que vuelva el productor a la calle, a la protesta. Más bien ahora comenzaría un periodo de preparación para la que va a ser la cosecha de verano, y a partir de ahí empezar de vuelta toda la discusión y ver qué medidas llevamos adelante para ver si el año que viene nos va mejor. Pero a esta altura va a ser muy difícil que se vuelva a salir a la calle o a tener alguna protesta muy significativa. Además es un año muy difícil sostener, inclusive sostener la protesta, ¿no? En términos hasta económicos. Sí, es muy complejo, pero bueno, yo creo que el año que viene, si es por lo económico, el año que viene vamos a estar peor. Pero bueno, en cierta medida yo creo que hay una cuestión política, muchos de los
de los compañeros todavía tienen esperanza de que el gobierno nacional pueda sacar algo a la galera para resolver el tema de la hierba. Y por supuesto nosotros no consideramos que no, pero bueno, hay que respetar también la decisión de los compañeros, ¿cierto? Que democráticamente confiaron en alguien y esperan una respuesta positiva. Yo creo el año que viene puede ser bastante determinante en ese sentido. Yo creo que ya muchos que por ahora están esperando probablemente dejen ya de esperar y asuman una posición más de reclamo más fuerte hacia el gobierno nacional, que claramente para nosotros fue el que inició todo esto. Después seguramente hay responsabilidad del gobierno de la provincia, nivel de falta de compromiso importante, digamos, de desinterés por negociar el tema de la yerba mate, ¿no? Pero acá el que bajó al instituto, la función del instituto fue el Sturzenegger por orden de Milei, ¿no? Así que por ahí pasa la cosa. Salvador, bueno, seguramente vamos a volver a charlar, así que mil gracias por este tiempo. Dale, gracias a usted, Alicia. Hasta luego. Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones. En la primera parte, bueno, posicionándose también en relación a la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y después hablándonos de esta denuncia penal que la semana pasada tuvo como novedad la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra provincia, que declaró competente para entender en estas actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, la Secretaría número 3 de Capital Federal, es decir, la competencia de los tribunales, en este caso como conocemos, que están ubicados ahí en Comodoro Pi. ¿Qué queríamos un poco también actualizar con esta información para ver cómo sigue a partir de ahora esta denuncia que, recordemos, era por incumplimiento de los deberes de funcionario público del presidente Javier Milei? Así que ahí, con esta novedad, Salvador Torres contándonos un poquito de este tema. Y la idea ahora, seguimos hablando un poquito de este tema. Ayer, cuando se conoció la decisión de la Corte, hubo varios gestos como para destacar también de distintos sectores, de distintos espacios, denunciando la decisión de la Corte de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de incidir en este contexto además, y una de los posicionamientos que llamó la atención fue de los y las diputadas del FIT, de el Frente de Izquierda, y entre ellos vamos a charlar un ratito con la diputada Vanina Biasi, que es del Partido Obrero, integra el FIT, y se posicionaron cuestionando justamente el fallo de la Corte. Vanina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la Universidad, desde Misiones. Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco del posicionamiento del Partido Obrero en particular y del FIT en este caso, en términos más generales. Bueno, a ver, efectivamente, el conjunto del Frente de Izquierda denunció el fallo como un fallo proscriptivo políticamente. Dentro de los partidos del Frente de Izquierda tenemos diferencias, matices al respecto de cómo evaluamos el conjunto de lo que ha sido esta causa, la caracterización del gobierno de Cristina Kirchner, pero todos coincidimos, digamos, en que este es un fallo proscriptivo. Para nosotros no se trata, digamos, con este fallo de dilucidar ninguna situación de corruptela. La corrupción en los gobiernos sigue intacta y no es afectada por este fallo judicial. Esta causa, en algún sentido, ha sido la demostración de que no hay voluntad política de avanzar sobre la corrupción, porque para avanzar sobre la corrupción no solamente hay que avanzar en la investigación de políticos, sino que hay que avanzar también en la investigación de empresarios. Y esto es la parte en que ni esta Corte Suprema ni los gobiernos quieren que se avance. Hemos tenido el absurdo en esta causa de que Calcaterra apareciera asociado
a darle al gobierno plata, que era obviamente plata que se estaba transaccionando por hechos de corrupción, y él terminó declarando que eran aportes de campaña que hacía, algo que no está registrado en ningún lado, y finalmente se lo absolvió. Estamos hablando del primo ni más ni menos que de Mauricio Macri. Así que quiero decir, acá no se quiso dilucidar un hecho de corrupción, lo único que quiso hacer es proscribir, digamos, a Cristina Kirchner, que ya había anunciado su candidatura en la provincia de Buenos Aires, y finalmente ejecutaron en tiempo récord este fallo para impedir esa acción política. Así que en ese punto, esta es la posición que sostenemos desde el Partido Obrero. Lo quiero remarcar, que somos un partido que hemos sido víctimas directas de la corrupción bajo el gobierno de Cristina Kirchner. En el año 2010, una patota de la Unión Ferroviaria que estaba entrelazada con hechos de corrupción que ocurrían dentro del ferrocarril del Estado, tercerizando servicios que debían ser parte de la planta permanente del ferrocarril para beneficiar a algunas empresas que eran ni más ni menos que de José Pedraza y de la conducción de la Unión Ferroviaria de entonces. Asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreira por denunciar esa tercerización corrupta, y hirieron gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez, una delegada del Polo Obrero de Berazategui, por entonces. Entonces quiero decir, lo decimos con la autoridad de ser una corriente política que fue víctima de esta corruptela. Si se hubiera investigado la corrupción que había detrás del asesinato de Mariano Ferreira, posiblemente no hubiera ocurrido la masacre de Once en nuestro país. Entonces, creo que esa autoridad nos permite poder discernir entre una corte que realmente quiera avanzar en sancionar hechos de corrupción, que no es esta corte, que lo único que quiere es sacar del medio a Cristina Kirchner, y también, interpreto políticamente, aleccionar al gobierno nacional en parte, porque si esta corte es, como dicen, una corte más dependiente de Mauricio Macri que de Javier Milei, lo que está ocurriendo también es que Mauricio Macri le está dando una señal de alerta a Javier Milei, que está muy comprometido en causas que realmente, no bien pierda un poquito de su poder, lo van a devorar. Obviamente estoy hablando de la causa Libra, pero no solamente de la causa Libra. Al gobierno de Javier Milei se lo va a devorar la causa Libra, la corruptela en los PAMIs, que han tomado por asalto los PAMIs regionales para hacer caja, se los va a llevar también los múltiples viajes que han hecho sin ningún destino institucional, solamente con destinos, digamos, de militancia política derechista. Bueno, digo, entonces, de alguna manera esto también es una advertencia para ese sector. Sí, como dicen, esta corte responde más a Mauricio Macri todavía, ¿no? Ahora, Vanina, pensaba también, llega este fallo de la corte en un contexto donde hay una avanzada muy clara de la criminalización de muchos sectores. Acá en la provincia tenemos varios dirigentes sindicales criminalizados, bueno, la propia experiencia del Partido Obrero también. Es decir, que no es un contexto cualquiera este. Exacto, y haces muy bien en señalarlo. Hoy en todas las salidas mediáticas que tuve marqué que, ojo, porque si bien esto, obviamente, por el peso político que tiene Cristina Kirchner, es un caso muy sonoro, nosotros en este año y medio hemos vivido un cercenamiento brutal a las libertades democráticas, desde la apertura de causas contra militantes sociales para de alguna manera, digamos, evitar que los más pobres se organicen en este país, desde la causa que me abrieron a mí para que yo no opine al respecto de el genocidio que se comete contra el pueblo palestino, desde lo que han sido las causas iniciadas originalmente contra manifestantes populares acusándolos de ser terroristas, desde las detenciones del 20 de diciembre del 2023, que fueron al voleo de gente que estaba en la vereda con el solo fin de acreditar que detuvieron gente. Esto es lo que hemos vivido durante todo este año y medio, ni que hablar de lo que significa desde el punto de vista de la estructuración institucional argentina que este gobierno gobierne sobre la base de decretos de necesidad y urgencia y modifique leyes donde no hay ninguna urgencia para que sean modificadas con decretos de necesidad y urgencia. Bueno, estamos en un sistema democrático que está absolutamente hackeado y que se actúa con absoluta
impunidad en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde nosotros marcamos una crítica a cómo se abordó la amenaza permanente de que venía este fallo condenatorio. Desde el peronismo se lo abordó haciendo una rosca por arriba, vamos a decir. Entonces Cristina Kirchner le dio al gobierno las 3 firmas que quería para que fuera candidato de la Corte Suprema al hijo. Esto fue muy grave. Y quizás la gente no lo detecta tanto, pero para elevar un pliego como el de Ariel Lijo, el gobierno nacional necesitaba 9 firmas de senadores. El gobierno nacional tiene 6 senadores. ¿De dónde obtuvo las otras 3 firmas? De la gente más cercana a Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, ni más ni menos, por ejemplo, que de la senadora por la provincia de Catamarca, que es la mano derecha, miembro ahora del PJ Nacional, etcétera. Entonces, que es Corpachi. Entonces, creo realmente que se llevó adelante una mala estrategia de parte del peronismo. En vez de hacer actuar a las bases, en vez de hacer intervenir al pueblo, en vez de hacer intervenir a las personas que la quieren políticamente, etcétera, bla, bla, lo que hicieron fue intentar una rosca por arriba, que tuvo capítulos tremendos. Por ejemplo, recientemente Ficha Limpia cae como una maniobra que Santiago Caputo hizo con los senadores misioneros, pero luego de que cae Ficha Limpia, el PJ le da el aval para que vuelva a meter un proyecto de Corte Suprema ampliada. Entonces, creo que eso es un error de cálculo, y creo que el error de cálculo tiene que ver con que no se dieron cuenta o no quisieron ver que las libertades democráticas estaban siendo cercenadas en muchos sentidos, y si hubiéramos enfrentado ese proceso movilizados y en las calles, miren, es contrafáctico, pero yo creo que este fallo no iba a existir en este momento, porque hubieran tenido mucho temor en agitar aún más a quien tiene la representación del 30% de los ciudadanos de la Argentina. Entonces, creo que en eso hubo un error de cálculo muy profundo que habla también de a qué intereses quiere responder el peronismo. Y acá hablo de todas las alas del peronismo. Si alguien no quiere movilizar a la población desde abajo, es porque definitivamente quiere responder a intereses que no son los intereses populares, ¿no? Vanina, ¿estuviste ayer con la delegación de referentes y dirigentes del FIT que visitaron a la expresidenta? No. El Frente de Izquierda está formado por 4 partidos. Esa visita la llevó adelante exclusivamente el PTS. Nosotros no coincidimos, quiero decir, nosotros tenemos una posición firme, denunciamos el fallo como proscriptivo, le pedimos a todas las fuerzas políticas que llamáramos a movilizar en contra de este fallo proscriptivo, porque sabemos que el cercenamiento de las libertades democráticas va fundamentalmente contra las espaldas también del conjunto de los laburantes. No tenemos la tesitura política, digamos, ni ir a la sede del PJ, es una sede de referencia a un partido que no tiene nada que ver con nosotros, y tampoco de visita personal, no necesitamos la visita personal. En esto hay una diferencia dentro del Frente de Izquierda, no obstante eso, el conjunto del Frente de Izquierda está en la misma posición con relación a denunciar la proscripción, ¿no? Y creo que esto es muy valedero. Yo sé que muchos vieron esa acción como una acción muy positiva, vamos a decir, y algunos se entusiasmaron pensando que puede significar un acuerdo político a futuro, lo cual les digo desde ya que no es verdad y que no va a ocurrir, porque no hay acuerdo político posible con una fuerza política que le ha dado a Milei el blanqueo de capitales, la reiterancia, la ley antimafia, la posibilidad de presentar cortesanos y de querer arreglar una Corte Suprema en conjunto, le ha dado la posibilidad de que pise las paritarias y las lleve al 1% en un contexto de inflación más alto. Bueno, digo, hay estrategias políticas muy diferentes en este sentido, y ni que hablar de aquellas que tienen que ver, insisto, con que nosotros estuvimos en las calles desde el 20 de diciembre y la fuerza política que representa a Cristina Kirchner no, y eligió andar en una interna durante todo este tiempo del peronismo que hasta el día de hoy se colocó por delante incluso de la detención de la propia Cristina Kirchner. Esto se los cuento como una cosa que me asombró hasta a mí, que he perdido bastante la capacidad de asombro, pero hoy a la mañana escuché en Futurock a Fernández Sagasti, la senadora por Mendoza, que es mano derecha de Cristina Kirchner, diciendo que responsabilizaba el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires por este fallo condenatorio contra Cristina. Es gente que no da puntada sin hilo en la batalla interna que tienen por quedarse con un porcentaje del aparato del Estado de la provincia de Buenos Aires. Estoy asombrada porque podemos pensar muchas cosas, pero que este fallo devenga
del desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires ya me parece que es un uso brutal de un escenario tan desfavorable para esa fuerza política para seguir atizando la interna del peronismo. ¿Qué sé yo? Vanina, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Estamos también como trabajadora no docente de la universidad. Estamos en medio de un paro del sector que convocó y de un paro de trabajadores docentes también por lo que significa la situación en las universidades. Así que seguramente vamos a volver a charlar. Muchas gracias. Exactamente. Un abrazo grande, Alicia. Hasta luego. Hasta luego. Vanina Biasi, trabajadora no docente es ella, diputada por el Partido Obrero dentro del FIT, contándonos un poco también lo que fue y contándonos estos entretelones también de la decisión del PTS con Miriam Bregman ayer ir y solidarizarse con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mañana vamos a ir sumando otras voces porque nos están diciendo todas las voces que puedan. Los que no salen al aire no es porque uno a veces no intente. Hemos intentado, sobre todo en contextos de campaña también, muchos sectores que no nos atienden el teléfono, hay que decirlo también. Así que, pero bueno, mañana vamos a ir sumando otras voces también para esto. Una cosita nada más vinculado al paro que decíamos. Estamos en medio de un paro de las universidades nacionales, de los trabajadores de las universidades nacionales, que se convocó ayer una vez que se conoció este fallo, convocado por la FATUM. La FATUM, que la dirigencia de la FATUM estaba justamente denunciando ante la OIT las violaciones a los derechos laborales, entre ellos el atentado contra el derecho a huelga, esos intentos de ir condicionando nuestros derechos laborales y nuestro derecho a huelga. Y vamos a ver si mañana podemos profundizar un poco con el secretario general de la FATUM sobre lo que se hizo ante la OIT, la presentación que se hizo de manera conjunta, varios referentes, varias organizaciones sindicales, varias centrales, entre ellas también la CTA, tanto la autónoma como la CTA de los trabajadores, y sus gremios de base, una de ellas ATE y el otro gremio CETERA. Así que mañana vamos a profundizar un poco esa cuestión también. 17:29, en un ratito vamos a estar charlando ahí con nuestra rectora, con Alicia Boren, a propósito del pronunciamiento de las universidades nacionales, de los rectores de las universidades nacionales también en este contexto. 17:29.